hermanos, que el Señor les bendiga en su gran amor en la palabra del Evangelio. Gracias por la invitación, hermano Elbert. Gracias a ustedes por otra oportunidad de alegrarnos y entender mejor en el camino del Señor. Busquemos, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios. Y leemos una vez más del gran privilegio que el Señor nos ha dado, para lo cual vino y nos llama como colaboradores suyos. Sí, el proyecto del Señor en cuanto a formar un pueblo santo para su propia gloria, para manifestar la grandeza y la gracia suyas. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí sí, el apóstol está hablando de la iglesia. La carta, la parte de la Biblia que más explica este proyecto que el Señor tiene como vanguardia del reino de Dios que ha de ser establecido cuando Cristo venga otra vez. El proyecto del Señor es la iglesia. Se entregó Cristo por ella, capítulo 5, el versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Proyecto en el cual el Señor nos involucra para así, siendo nosotros la sal del mundo, la luz del mundo, sirvamos para mostrar las glorias de nuestro Dios, Señor y Redentor. Qué bueno que ahí estamos. Y se dieron cuenta que no nos llama en primera instancia grandes obras, sino nos llama a ser de cierta manera. Versículo 2. Con toda, ¿qué dice su Biblia? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí sí hay proyecto en el cual todos podemos participar. No todos tenemos, o ninguno, grandes dones de oratorio, o de administración, o de fuerzas, etcétera, etcétera. Pero eso sí, todos podemos ser humildes. Bueno, quizás no. Porque tal como nacimos egoístas, no humildes. Queremos sobreponernos a los demás y que los demás nos sirvan. Ahí está en pocas palabras, el problema personal de la iglesia, de la nación y de las naciones. Pero en Cristo la cosa cambia, ¿no? En Cristo la cosa cambia. Y en Él, por su Espíritu, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, el texto que hace unos minutos leímos.
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No en todos, pero en los nuestros sí. Para que, pues como Cristo vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nosotros en el Espíritu de Cristo de la misma manera podemos. No somos capaces en nosotros mismos, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Esta es razón por qué celebrar. Nos sentimos derrotados tantas veces, que a veces nos sentimos derrotados porque no salimos con lo nuestro. En lugar de ser de este carácter, según el Espíritu de Dios, de humildad, de mansedumbre, soportándonos. ¿Cómo les va esta mañana? ¿Alguna persona que no aguanta aquí en la iglesia? Comenzando con el pastor quizás. Sí. Qué pena, hermano. No creo, pero por si acaso, ve el proyecto del Señor, comunidad, sí, la familia primero, pero la familia como aporte a la iglesia como impacto en el mundo por razón de no su poder, aunque poder tiene, sino por razón de su humildad y mansedumbre. No flojos, no débiles, no vacilantes, no, en la verdad firmes, pero con humildad y mansedumbre, soportándonos. Hay otra palabra ahí, ¿verdad? Con paciencia. Esto no es de una hora o de un día. Siempre va a haber alguno en la iglesia que sirve de molestia. Y usted es uno de ellos. Sí, usted también es problemático. Me incluiría, pero no soy miembro de la iglesia, ¿no? De la mía, ahí sí me incluyo. ¿Qué pues? Bueno, ahí está lo que debemos hacer soportándonos. Y versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la que el Espíritu obra, nosotros ahí colaborando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para manifestar la realidad de Dios mismo, tal como es, un Dios y Padre de todos, versículo 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la unidad de la Trinidad, un solo Dios en quien no hay separaciones, divisiones. Sí, pluralidad hay, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres distintas personas, pero un solo Dios, y recreados a la imagen de Dios, nosotros de la misma manera. Como iglesia resultamos cada cual tal como Dios lo hizo, diferente de los demás, pero a la vez de tal forma integrado por el cemento que es, por el pegante que es el Espíritu, que resultamos unidos. Y con eso sí ganamos las elecciones, ¿verdad? Sí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y para ello, versículo 7, Dios ha puesto ¿qué? Dones, ¿verdad? Según el don de Cristo. Sí, ha puesto en la iglesia, versículo 10, el que descendió
fue sepultado el Señor, vino a la tierra, murió, fue sepultado. Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se nos olvida tantas veces que el mundo no va a la deriva. El Señor está obrando su voluntad, partiendo de la victoria de Cristo en la cruz. Cristo no fracasó. Por lo tanto, tendrá su pueblo y tendrá su reino. Es para nosotros, en medio del tiempo que el Señor ha querido demorar, lo completo del reino de Dios en su forma final, eterna, es para nosotros actuar con ese amor derramado en nuestros corazones, con esa obra de Cristo en la cruz, entregándose por su pueblo con el fin de purificar nuestros pecados. Es para nosotros actuar, no para salvarnos, sino porque nos ha salvado. Mediante la fe en Cristo, Dios nos ha salvado. Qué bueno. Es estas realidades que buscamos entender en la medida posible y celebrar. Y celebrando, actuar con regocijo, con seguridad, con esperanza, con constancia en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dones, sí. ¿Cuáles son que Dios ha puesto en la iglesia para ayudar el crecimiento y la estabilidad de la iglesia? Bueno, versículo 11, él mismo, es decir, aquí Dios obrando, Dios ordenando las cosas, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que ellos se encargaran de toda la obra en cuanto a la iglesia y el reino de Dios, y los demás santos podrían descansar. ¿Siguieron conmigo en la lectura? Exactamente como dice, ¿verdad? ¿No? ¿Me equivoqué? Sí, bastante, ¿no? No, qué problema. Pero así muchas veces pensamos, si no leemos. ¿Qué dice el texto? Puso pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Los pastores, los maestros, es para ayudar, llevar a los santos. ¿A qué? ¿Quién dijo? Me gustó más esta palabra. A la perfección. ¿Cuántos perfectos hay aquí esta mañana? Hermano Helbert, tiene trabajo por delante todavía, ¿no? Sí, ahí está. Y nosotros todos, ¿no? Nosotros todos. Porque el trabajo nuestro es seguir la instrucción, el ejemplo, la exhortación, la amonestación, el regaño, sí, a veces las alabanzas, los elogios del pastor, el uno del otro, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo ve ahí? A perfeccionar a los, dice su Biblia, a la junta directiva. No, tampoco. A los santos. ¿Cuántos santos hay aquí esta mañana? Bueno, ojalá sí. Ojalá cada uno en verdad sea creyente, y puede que sí. Pero ¿cuántos de aquellos que en verdad son santos por la obra
santificadora del Espíritu, ¿cuántos de esos santos tienen a su cargo el deber de ser perfectos y ejercitándose en la obra del Señor? ¿Cuántos de esos? Pues todos. Santos es plural. Aquí no hay exenciones, no hay licencias. No, aquí es cosa diaria de seguir creciendo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que algunos lleguen. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entendiendo aquí, la fuente es Cristo, formando la iglesia por su Espíritu. Los incluidos son todos los santos, todos los santificados, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón otra vez. Perfecto. Hay algunos aquí demasiado contentos con el progreso que tienen. Temo que sí. Claro, debemos vivir contentos por la obra comenzada y la obra llevada adelante en cuanto a conformarnos cada día más a la imagen de Cristo, pero descontentos a la vez, descontentos porque todavía nos hace falta llegar a la meta ahora, la meta de ahora, de ser perfectos. Sed pues perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Quién dijo eso? La cabeza de la iglesia, el que manda, el que pone políticas y programas. Aquí no hay opciones, no hay congreso, no hay negociaciones. Aquí está el que manda, mandando. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque esto sí, de ser perfectos es bonito, deleitoso, útil. Qué bueno ser perfectos. El problema es que queremos tenernos por perfectos cuando aún no lo somos. Y ahí empiezan los conflictos. Porque pensando haber llegado a la meta, se para en el camino y sirve de tropiezo para los otros que van en la carrera. No. La alegría, el regocijo, el desafío es que con la ayuda que el Señor ha puesto en su iglesia, lleguemos a la perfección. Y si no hemos llegado, entonces ahí está el proyecto del Señor en progreso. Hasta que, versículo 13 otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tal Cristo? Glorioso, hermoso, sabio, justo, bueno, verdadero, auténtico, ¿sí? Pues ahí está la meta. Es decir, no hay pieza mala en el cristianismo. Todo va inclinado a lo bueno, lo que anhelamos. Pero tristemente no anhelamos de acuerdo con el modelo que Dios ha establecido, sino que ponemos otros modelos en lugar de Cristo. Pero sigamos. Versículo 14. Para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿cuál es la próxima palabra? Siguiendo la verdad, sí, en amor, no valiéndonos de la verdad para fomentar las peleas, aunque a veces sí nos toca contender por la fe, la verdad que ha sido una vez entregada a los santos, pero siguiendo la verdad en amor, como medio, la verdad como medio para ayudar, animar a los demás, crezcamos en, bueno, mejorando algunas cositas por ahí. Otra vez es tan fácil leer mal este texto, ¿no? Y modificarlo a la medida de cómo nosotros pensamos. Nos contentamos con poco, cuando debemos anhelar y seguir hacia la perfección. Y a veces nos ponemos descontentos por no querer seguir en las disciplinas y las demoras que el Señor pone en su sabiduría, llevándonos a esa perfección. ¿No le parece que el camino del Señor es difícil de entender? Si usted fuera el arquitecto, ¿habría hecho las cosas de otra manera? No, yo sí. Voy a tener un pueblo bueno, recto, justo, honesto. Y como tengo poder para hacerlo, lo voy a lograr ya. Con una sola palabra y ya. El problema es que Dios no ha obrado así. ¿Se equivocó? ¿Qué opina? ¿Sí? ¿Se equivocó? ¿O no quiso? Como va a suceder con el próximo alcalde. Va a querer, pero no va a poder. Porque algunos problemas de esta ciudad no tienen solución. Porque mientras haya habitantes humanos aquí, ningún alcalde va a sacar la ciudad adelante. Entonces, ¿será que Dios era de esos alcaldes? De buena voluntad, pero muy débil. No, claro que no. Hasta es irreverente hablar en esos términos. Entonces, ¿por qué no lo hizo Dios de otra manera? Cuando nos salvó en Cristo, ¿por qué no nos hizo perfectos? ¿Alguien tiene una respuesta? Bueno, yo tampoco. Y la Biblia tampoco. Solo esto, que Dios sabe lo que está haciendo y espera que nosotros colaboremos. ¿Bien? Que no estemos buscando otros dioses, otras políticas, sino sujetos al horario, a la agenda de Dios. Sigamos adelante en Cristo, obedeciendo lo que Dios nos manda hacer. Y Dios cuidará de lo suyo. Y espera que nosotros nos ocupemos de lo nuestro. Y que lo haga siempre, lo hagamos siempre. Y que lo hagamos hasta cuando Cristo venga. Y lo hagamos hasta cuando hayamos ya hecho morir todo lo terrenal en nosotros, deber nuestro, ¿no? ¿Se dieron cuenta que aquí había, sí, la meta? ¿Cuál versículo era? El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? Conocimiento. Y el versículo 15, sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de los dirigentes. No, otra vez, pero seguro que hay personas aquí, yo sería uno de ellos, que lee la Biblia de esa forma. La iglesia es donde yo asisto y los otros trabajan. ¿Sí? Alguno aquí no tiene que levantar la mano, que sencillamente no es activo. Qué lástima perder la oportunidad de ser colaborador de Dios y en verdad lograr progreso en este mundo tan desconsolado, distorsionado, sufriente, violento, inmoral, idólatra. Qué bueno poder cada uno, por la actividad propia, ¿ve lo que dice el 16? La actividad propia, la suya, por lo menos puede orar, ¿verdad? Por lo menos puede estar presente todas las reuniones posibles de la iglesia y puede aportar de su buen ánimo y aportar de su palabra de saludo y de cariño y a veces de exhortación y de amonestación. ¿Ve el proyecto en que el Señor nos ha metido? Maravilloso proyecto. ¿Y cuál es la constitución de esta empresa? La verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Y en dónde conocemos a Cristo? La Biblia, ¿verdad? ¿Cómo le va con su dominio? En la medida de sus posibilidades, con su dominio de la Constitución de la República, no de Colombia, no es república, el reino de Dios, aquí sí, recibiendo en abundancia la palabra de Cristo, para que guardando la palabra en nuestro corazón no pequemos contra Dios, meditando la ley de Dios día y noche para que nuestros caminos sean prosperados. ¿Van adelante? Seguro que sí. Gracias, hermanos. Gracias por sí, decir sí al Señor. Cuente conmigo. Me someto a disciplinarme bajo la autoridad de Cristo, hablando Él, guiándonos cada día con su voz en las Escrituras. Qué maravilloso, qué maravilloso. Este es el programa del Señor. Y el autor de las Escrituras, en la cual meditamos día y noche, el autor de las Escrituras es el Espíritu de Dios, que no solo nos informa con las Escrituras, sino nos hace recordar con las Escrituras lo que a cada rato se nos olvida, nos corrige con las Escrituras y más allá, mucho más allá, nos vivifica para que queramos y podamos, nos impulsa, nos motiva. Pero con la palabra. ¿Se acuerda el Salmo 119 y las veces que dice que Dios nos vivifica según su ley? ¿Quiere vivir? Vivir en abundancia, activo según su capacidad y según el don de Dios. Quiere sí servir en este mundo, ser útil en este mundo en lugar de ser una carga para los demás, un lastre para la sociedad,
un obstáculo en el camino para el cambio. ¿Quiere? Sí, claro, quieren. Sí queremos. Entonces, aquí está siguiendo, ¿qué dice? La verdad, en amor crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento la iglesia para ir edificándose en amor. ¿Qué programa más perfecto, más completo? Todos los días va dando su voto a favor del único candidato que ya ganó las elecciones, las de Dios, el Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. A ver, ya es tiempo de terminar, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Faltan 5 minutos todavía o no? Bien, bueno, muy bien. ¿Cómo van en el camino? Ay, gracias a Dios por el legado que el Señor les ha entregado a ustedes, como iglesia, el Redentor, con disfrutar, con saborear la verdad, toda la verdad, no la verdad seleccionada, porque la tal, pretendiendo ser la verdad, siendo solo una parte de la verdad, resulta un error, una mentira, porque va prometiendo progresos con una ración incompleta. Toda la verdad. Hoy, sí, esta tarde, celebramos el culto unido recordando el tiempo de la Reforma del siglo XVI, cuando el lema era sola escritura, es decir, única autoridad absoluta. Dentro de esa autoridad absoluta y única, sí hay otras delegadas, a las cuales sí debemos obedecer. Pero sola escritura indica la bendición de ser dirigidos siempre por la verdad perfecta. Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo, hablando de las Escrituras, dirigiéndose al Padre. Tu palabra es verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto hoy, celebrando el hecho de que fuimos rescatados de tradiciones humanas, de autoridades humanas o hasta diabólicas, habiendo sido rescatados de esa muerte espiritual, de esa ira de Dios sobre un pueblo que decía ser cristiano, pero que lo era en nombre solamente, habiendo sido librados para pensar libremente a la luz de la palabra de Dios, que es muy amplia, que abarca todo, que tiene soluciones, explicaciones, consejos para todas las esferas de la vida en todos los detalles tan complejos. No así de manera instantánea. No, Dios tiene otra cosa mejor. Podría cambiarnos así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, pero el Señor ha querido
ha querido llevarnos en el gozo de la comunión con Él, escuchando su palabra y respondiendo en amor. Ha querido llevarnos por medio de un progreso que involucra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, desarrollándonos como personas hechas a su imagen, rescatadas de la muerte del pecado por razón del Espíritu de vida. Ha querido llevarnos en este proceso. Y lo triste es que en una medida muy exagerada le hemos dicho a Dios, gracias Señor, pero no. Y nos hemos propuesto un programa diferente al de Dios. Siguiendo la verdad en amor, pues, Señor, eso es mucho trabajo. Entonces, le pido me excuse. Y yo voy a ir por otro lado. No, Señor, eso de meditar la ley de Dios día y noche, eso de poder tener en su totalidad lo que tú nos dices para orientar nuestro pensamiento. No, Señor, eso es muy demorado. He encontrado a otro que tiene las soluciones ya cocidas y voy a tomar de su plato y resultamos desnutridos, sino moribundos. Lo que el Señor quiere para nosotros es que recibamos toda la ración completa, ¿no? No, tiene razón. No todos tenemos la misma capacidad, ni la misma preparación, ni el mismo tiempo, ni las mismas oportunidades para dominar lo que Dios nos dice en su libro, es cierto. Pero todos sí tenemos más potencial de lo que estamos desarrollando, para perjuicio nuestro, porque es con toda la verdad aplicada a toda la vida, en todo momento, que resultamos, si no ya perfectos, sin embargo, en el camino, marcando el paso, abriendo esas barreras, esas cerraduras de la ignorancia, del egoísmo, de la blasfemia, de la idolatría, de la inmoralidad, para salir libres, para actuar como personas hechas a la imagen de Dios en el mundo que Dios hizo y gobierna de acuerdo con su voluntad. Qué bueno, pues, en el domingo de la Reforma, reafirmar nuestra dedicación a recibir cuanta palabra podamos y guardarla en nuestro corazón. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, hemos estado releyendo tu palabra, no es la primera vez ni la segunda. Gracias porque nos permites repasar, porque se nos olvida. Nos volvemos flojos, negligentes, descuidados o confiados en lo que no debemos confiar. Señor, nos llamas continuamente con tu palabra, cada página de ella, a seguir adelante y seguir adelante en el proyecto tuyo, con la actividad propia de cada miembro de ver la iglesia creciendo con la luz del Evangelio. Bendícenos, bendice esta congregación. Gracias por lo que tú has hecho, por el pueblo tuyo que tú has reunido. Gracias, Señor, que tú sigas obrando para la honra de tu nombre y para la paz en esta nación, en Cristo Jesús. Amén.